Ese es el dedo. Ya está. Mire, usted está escuchando el vocabulario de... No el tuyo, Luis. No, el de Gerardo. ¿Dije alguna mala palabra? No, yo no me meto en estas discusiones, yo no me meto. Yo estoy aquí tras bastidores. Ay, Dios mío, allá le habla Finita, señor. Atienda usted, mírelo. Ay, vamos al bloque final de este martes, Realidades y Opiniones de México, Prioridad y Foro 21, en donde, pues ya ve usted aquí a Luis Soriano, ya te hiciste uno de los conductores más famosos de los medios alternativos, mi querido Luis, Leo. Ya me han dicho algunas mediciones por ahí, cosa que me da gusto y te felicito. Pero déjame primero agradecer sí, claro. a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, a Sarkis Mena, Weldent, a Rodrigo Álvarez, Casa Reina, a Blanca Peralta, Plaza Dorada, a Andrea Igartúa, Natural Ice, a Elizabeth Castro, Oncobutic Rosario, a Jorge Espina, la Hacienda San José Actipan, al Hotel Holiday Inn Finza, a Alfonso Gómez Quintanar, a Ángel del Castillo, Flor de Aloe, a María García, Publixi, y también agradecer a que de alguna manera, pues este mezcal promesa que usted encuentra. Vaya. Sí, bueno, señor. Vaya. Señor, tengo problemas ya. De todo tipo. Se justifica usted y se pone usted esa barrera. No, ni ninguna barrera. Ya la barrera me la pusieron los años y no hay ni vuelta de hoja. Bueno, pues el mezcal promesa que usted encuentra en Casa Reina y en Costco, que dicen mis amigos que es una maravilla de mezcal, a un precio muy accesible, y si lo compra y no le gusta, véngase y aquí le reintegramos su dinero. ¿Ya puedes atender a lo que estamos o qué cosa? Es que estás mandando, diciendo acá por Face, don Jesús López, dice, ayer usted fue acribillado por su amigo de usted, aunque para él usted es un conocido, Leobardo Espinosa, y el señor Pepe Ojeda, porque qué bueno que está acá don Luis. Se hizo ayer una reseña, también de la columna, y acá en el programa, sobre el evento del sábado, el cuarto informe de labor legislativa de Ignacio Mier Velasco. Y hubiera usted visto cómo se me fueron a la yugular Pepe Ojeda y el señor que tiene usted a su derecha. O sea, en la pero mañana... se enloquecieron. No, en el programa de hoy. Pero en la mañana fue un tema de visceral allá por cierta casa. Sí, de Casa Goyo. Y en la noche visceral, remató. Visceral, exactamente. Sí. No. Pero a ver, yo no entiendo que nos fuimos a la yugular. Yo simplemente dije, yo no fui invitado, nada más. Se montó, se desgarró. ¿No fuiste invitado? No, pero Gerardo sí. Le dije, ni soy el jefe de prensa de Ignacio Mier, y yo no corrí las invitaciones. ¿Cuántos medios estuvimos, don Luis? Fuimos contados. Sí, fuimos contados. Si fuimos 10 fue mucho. Menos. O menos. Sí. 15. Espérame, pero uno de esos medios es Foro 21 y México Prioridad. Nada más. Eso es lo que vale. A ver, eso es lo que vale. Pero el señor José Ojeda, analista, además que no es todos los respetos, se ve que ama a Ignacio Mier Velasco, pero lo ama con singular alegría. Fuerte. Uy. No bajó de nanos políticos los que fueron, los medios que fuimos los grandes privilegiados. No desvirtúe usted la versión versión de Pepe. Eso decir, vaya, sí, no, y los gobernadores, ¿qué clase de gobernadores? No, y los legisladores igual, ¿qué clase de legisladores? No, con esos gobernadores, ¿para qué quiero otros? No, a ver, bueno. En el tono, y por favor, no necesitaba decir otra cosa, la forma despectiva e irónica. Tiempo al tiempo. Claro, señor, porque bueno que sí. Ahora ya nos solidarizamos con
Nacho Mier. Los dos con Nacho Mier. Venga, Luis, a ver. A ver. Tiempo de las hizo una cosas, reseña al final. periodística, Sí. nada más. Está bien. Si Alejandro Armenta Mier, cuando vino con el senador Ricardo Monreal, igual fuimos convocados y se hizo su crónica. Y ahí sí no se tiró usted al piso. Y ahora porque se ve Porque que tú yo me también enteré. Porque yo acá me lo enteré dije, ahora. No, igual está lo bien. dije en el programa. Además, Habíamos identificado. no vamos a ventilar las diferencias entre México Prioridad y Foro 21. No hay diferencias, señor. no. Sí hay diferencias. No, que Sí. pasa es que usted ama a José Ojeda y los dos aman a Ignacio Mier. Yo amo a todos mis semejantes. Pepe Ojeda, a mí me cae muy bien, me llevo No, muy bien, Eso, un buen- yo buen amo a todos analista. mis semejantes. Además siempre hace falta porque los Claro, contrastes. claro. Son necesarios claro. los contrastes. Y además el señor hoy viene de En verde todos conquista, véalo usted, pero vaya, por eso está enojado. Y sí se ve en la pantalla, se ve en la favor, pantalla, sí se ve sí, verde. Pues es de color, no es de Sí, blanco y por negro. favor. Bueno. ¿Qué? A ver, mi querido Dígame usted, señor Luis Mazurovsky, por favor. Dígame, don Eduardo. el tema que usted va a poner sobre la mesa, que ya le sacó usted, le dio la vuelta al tema de los periodistas asesinados en No, lo al que contrario. va. Ah, sí. No, a al ver, contrario. venga. De hecho, Van 14, ¿verdad? ¿manda usted? Van 14 periodistas asesinados En este año, en este año. 15 periodistas asesinados, y precisamente el artículo que escribí para E-Consulta, que se llama precisamente el mecanismo protege o destruye, o sea, ese es el título del artículo, y va precisamente en ese sentido. O sea, a ver, entendamos que existe un mecanismo de protección de defensores y periodistas, pero ¿por qué existe un mecanismo? O sea, no haría falta que existiera Claro, un mecanismo si no hubiera defensores y periodistas asesinados, violentados, encarcelados. de manera tan escandalosa como los ha habido en los últimos Sí, años en sí, México. sí, el país muchos de más años. riesgo para ejercer el periodismo en Es el mundo. a nivel Y mundial, para sí. los defensores de derechos humanos, porque también no hay que perder de vista que estamos hablando de dos sectores de la población en una situación de muy alto riesgo por hacer la actividad que realizan. O sea, sí es un tema muy delicado y desde hace muchos años. No es de ahorita, no es del pasado. O sea, los responsables son todos los que han sido servidores públicos y funcionarios públicos del pasado y del presente, porque del presente siguen teniendo responsabilidad. Entonces, todo esto ha surgido por esta vulnerabilidad que tienen ellos. Pero no nada más es eso. A ver, no existirían defensores de derechos humanos y no existirían periodistas de investigación si no hubiera violaciones a los derechos humanos y si los gobiernos fueran transparentes también, ¿no? O sea, Pero con y esas si te vas hacia condicionantes, atrás, pues simplemente evidentemente, estás diciendo ¿no? que es imposible. No, que es que ese es el tema. O sea, el tema es, no se puede presumir que hay un mecanismo de protección que hace 5 años o 6 años tenía 800 periodistas y defensores en el mecanismo como beneficiarios y hoy tiene 1,500. O sea, a ver, no es para presumir que haya mayores beneficiarios, es para que nos dé para vergüenza, preocuparnos para buscar la ocuparnos. manera, claro, Exactamente, de buscar evitar sobre eso. ¿no? Entonces no es, o sea, la suma de varios no significa que estemos mejor, significa que estamos Peor. y eso es lo primero que tenemos que visibilizar. Y de eso va el artículo que estamos diciendo, porque bueno, a ver, ¿está mal el mecanismo? Sí está mal. ¿Hay un botón de pánico que no funciona? Sí hay un botón de pánico que no funciona. ¿Hay medidas de protección que está generando el mecanismo? Sí. O sea, a ver, todo eso es lo que se discute mucho. Y uno puede Gente ver que todo. solicita la protección de la no se justicia las y que dan. no se la dan. Exactamente, eso es, de hecho, eso es parte de las cosas del por qué se siguen violentando Este periodistas caso y de esta defensores. mujer de Guadalajara, la que pidió La protección que y se acaban lo de- negaron sí, y que exactamente. Terminó asesinada Y por su que y ahora hoy- quieren voltear que ella Diciendo, a ver, por que favor, ella casi se inmoló. se inmoló, que Sí, sí. ella fue la que pintó. Eso es la Y lo dice la revictimización. Fiscalía es de delicadísimo. Justicia de Jalisco. Eso precisamente es lo que motiva la violencia tan acelerada que se está generando en el Estado mexicano para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, eso es lo que está sucediendo. ¿Está funcionando el mecanismo? No está funcionando.
Pero hay algo de lo que no se habla, y es precisamente de lo que yo hablo del artículo, y que tú sabes que a mí me tocó vivir ese escenario. Usted lo vivió en carne propia, además. Yo me fui de Puebla. Déjeme hacer Sí. un panel rapidísimo, porque nos está mandando otra... ¿cómo le llama usted, ciber qué? Cibertelevidentes o ciberescuchas. Los 31 alimentos que México dio al mundo, porque dicen, base a lo que Sí. estaba hablando don Alfonso Gómez Quintanar: maíz, Chocolate. frijol, chile, chía, amaranto, aguacate, guanábana, capulín, chico zapote, jícama, guacamole, mamoy, guajolote, mamey, nopal, pitahaya, tejocote, zapote, jitomate, escamoles, cacao, entre otros. 31 alimentos que México ha dado y Nada da más, al mundo. déjeme hacer una acotación, a ver si te está viendo don Jesús Ramírez para que te contrate en lugar de Liz Vilchis, porque tienes una capacidad de lectura brutal. Síguele. Vea usted, si No, por eso. usted como cuando usted tiene que poner sus lentes y se equivoca 10,000 veces, acá les voy a pedir que pongan los datos más grandes, porque Qué carajo. bárbaro. Pero bueno, Al final, el tema es delicado a razón de lo que está pasando. O sea, yo me tuve que ir, entré al mecanismo, pasó un tema de que no me permitían salir. ¿En qué año fue literal, en el 2015. Literalmente me tuve que escapar del lugar del refugio en el que estaba para poder ir a Cherán, por ejemplo, y cuando regresé me dejaron muy lejos y tuve que ver a ver cómo le hacía, pero casi pues, estaba aprisionado. Y me tuve que escapar literalmente de ese lugar que era una prisión para mí, ¿no? Hoy pero entiendo tanto que... daño le hiciste al gobierno del estado, es pregunta. Al Moreno Para Vallismo, llegar, porque fue por eso, en la sí, época fue, de- sí, por señor, eso. ya sé que fue el Moreno Vallismo. El tema es que sí fueron tiros de precisión, que sí generaron lo que hacía, a ver, el perfil que teníamos, Leo, era un perfil desde los clasemedieros, había gente acomodada, o sea, el perfil que se estaba quejando era el perfil que normalmente apoya al gobierno. Y entonces fue un golpe muy fuerte para el morenovallismo. Más para Rafael, sobre todo él. Es que él estaba apostando a eso. Claro, y ¿no? acallaba No lo éramos- que se le ponía enfrente. Es que no éramos los disque peleoneros de siempre. Sí, no éramos el 28 de octubre, o sea, no éramos Antorcha de repente Campesina, era- con toda la fuerza que tienen, sí, que tienen mucha, Sí. sino éramos un sector de la población que lo podía entender como cautivo. Y además no solamente era un tema de golpeteo, de marchas o de cerrar calles, sino era, pasa esto, podemos resolver esto, le proponemos que se haga esto, que es viable que se pueda hacer. Y ante esos escenarios, la gente de Rafael y el morenovallismo no podía contestar nada, porque era viable lo que les estábamos Y proponiendo. además, en lugar de haberlo sumado Es que ese es el tema. fácilmente, vénganse tema- y ayúdenme. Es que por ahí, al principio empezamos así, queriendo proponer cosas, pero esas propuestas se empezaron a ver como un tema de golpeteo muy fuerte, porque había otros activistas, otros compañeros, compañeras, que era el tema, están haciendo malas cosas, y ya. Pero nosotros decíamos, están haciendo malas cosas, Por esto, proponemos esto, hacer y esto, hacer y esto. esto. Y además, La les solución proponemos es esta. Y jurídicamente, administrativamente, presupuestalmente, sí les decíamos cómo se podía hacer, porque además varios de nosotros teníamos la experiencia administrativa de saber qué se tenía que hacer, ¿no? ¿Y cómo? Y cómo y en dónde. Aparte les decíamos en qué áreas, en qué lugar. Eso les pegaba muy fuerte. Entonces sí fue golpes muy fuertes que sí le dieron al casco de navegación de morenovallismo, sí le dio muy fuerte, ¿no? Porque nos salíamos del modelo, Sí, ¿no? claro. Y entonces, cuando pasa toda esta situación, yo siempre decía mi regreso. El retorno de un desplazado tiene que ser contenido y con redes de seguridad y de protección muy fuertes, porque nunca nada va a ser igual. Una vez que te tuviste que ir por un tema de amenazas, de agresiones, etcétera, no puedes seguir teniendo en la mente, y esto lo aprendí hace 2 meses, 3 meses que tuve reuniones con desplazados igual, llegamos a esa conclusión. Que dijimos, a ver, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nada va a ser igual, Lo dice, nada. me lleva, la semana pasada hay un periodista de Oaxaca que estuvo, su escolta, por decirlo, la protección que tenía le salvó la vida y, Sí. tuvo que irse. Y retornó la semana pasada a Oaxaca y dice lo mismo que usted.
Para mí esto no es tanto el haberme ido, lo más difícil para mí empieza con mi regreso. Eso. Porque ya no puedo vivir con tranquilidad. Pero además, ¿en qué momento van a venir por pierdes mí? todo, pierdes patrimonio, pierdes familia, pierdes tus redes de protección, pierdes tus negocios, pierdes todo, Sí, o sea, sí. todo lo pierdes. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo cuando me fui, digo, acordarás, a mí el despacho era bastante exitoso, tenía mis clientes, tenía mis amigos, y además empecé a generar otros nuevos amigos, o sea, iba en crecimiento. Cuando regresé, desde este tema de volverte No había purista nada. inclusive pierdes todo. Y eso es lo que el mecanismo no hace. El mecanismo no se ocupa de cuando estás a resguardo, porque el tema es que no lo maten. Y entonces te tengo encerrado en un cuarto de 4x4. Como si fuera reo. No, pues eres reo, literalmente eres reo. O sea, estás aprisionado. Yo hablaba al mecanismo, le decía, oigan, quiero salir, quiero ir al cine, quiero conocer gente, No, es que si sales va a ser bajo tu propio matan. riesgo. Oye, pues no friegues, o sea, estoy en la cárcel, o sea, no puedo salir. Y no te cuidan, y no te ayudan. Ahí fue donde yo empecé este problema de ser comedor compulsivo, de la depresión, de la ansiedad, y como yo, todos los demás. La semana pasada entrevisté a Luis Cardona, Sí, que vi. fue un periodista que lo secuestraron, es parte del mecanismo y hablábamos de lo mismo. Hace 2 semanas entrevisté a Jesús Lemos, que también es un compa otro. que está en la misma situación, que estuvo en la cárcel por Además, culpa de Calderón, además. etcétera, y hablamos de lo mismo. O sea, el problema es el retorno. Luis Cardona no ha regresado, o sea, desde hace 10 años no ha retornado y lo tienen secuestrado, o sea, y eso lo hace el mecanismo. El problema, o sea, podemos hablar mucho del tema de mientras estás en resguardo, las medidas, etcétera. El problema es cuando regresas. Cuando regresas solo. Yo, con todo el apoyo que ustedes me dieron cuando yo regresé, no era igual. O sea, no era igual, ¿por qué? Porque tu familia no te ve ya bien. ¿Por qué? Pues porque eres Representas un riesgo. eres Exacto. un riesgo para Habías puesto ellos. en riesgo también, Los sí. mismos compañeros también estaban preocupados de, oye, pues ya regresó, a ver si no me van a agarrar, lo agarran a él y me agarran a mí. Y entonces empieza a haber un tema bien delicado. Nada de eso el mecanismo ve. El mecanismo de protección de defensores y periodistas se ocupa a lo mejor de tu resguardo, fuera. Pero a partir de que regresas, te Sí, lavan claro. las manos, te dan un botón de pánico y si te pasa algo ahí me avisas y Cuando de tú repente... estuviste bajo resguardo, ¿cuánta gente más había en condiciones similares, Luis? Si Sí tienes- había, a lo mejor habíamos unos 40, 50 No me digas. En la en misma- resguardo. Es que había diferentes niveles de resguardo. Por ejemplo, allá estaba Luis Cardona, por ejemplo, yo no lo conocí. Esa es la otra. No quieren que nos conozcamos. ¿Por qué? Pues es un tema de aislados, ¿no? Y cada quien. Se supone que si te están defendiendo, si te están Tendría protegiendo, que estar en tendría otra que haber dinámica. la libertad para que hubiera esta intercomunicación No entre pasa. quienes están sufriendo las mismas... Hermanos del mismo Sí, dolor. sí. Yo logro vincularme con muchos de los beneficiarios, periodistas o defensores, a razón de que yo me vuelvo consejero nacional del mecanismo. O sea, el mecanismo está conformado por un consejo ciudadano, que es como el máximo órgano, y ya vemos consejeros de derechos humanos y hay consejeros de periodistas. Y somos consejeros nacionales, y hasta que me vuelvo yo consejero nacional y me empiezo a llevar yo casos de defensores y periodistas en riesgo y los llevo al mecanismo, es como empiezo a vincularme con los beneficiarios. ya. Pero el mecanismo o sea, hay estructuralmente un tema para que no nos vinculen. Nosotros nos terminamos conociendo en las juntas de gobierno que se hacen una vez al mes, 1 o 2 veces al mes, y de repente ahí en el pasillo de donde se hacen las sesiones, de repente, oye, ¿tú qué onda? Y de repente no sabemos si hablar porque estamos en un tema de riesgo, no sabemos qué decir, que esa es la otra. Cuando estamos fuera, pues de repente me dicen, ¿y tú qué haces aquí en Nuevo León, en Chiapas, en México, en Veracruz? O sea, ¿tú qué haces acá? Pues no puedes decir qué haces ahí, porque estás desplazado, porque no sabes con quién estás hablando. O sea, es todo un tema que te aísla, que te vuelve antisocial, que por un tema de supervivencia te vuelves antisocial.
Ustedes me preguntaban cuando nos... Y desconfías hasta de tu sombra. Y terminas desconfiando hasta de tu Cuando sombra. estábamos en Cherán, ustedes me preguntaron, oye, ¿pero en dónde estás? Dije, no, yo ando, o sea, ustedes déjenme en tal lugar. A mí me recogieron en la carretera, por ejemplo. O sea, y me dejaron en el mismo lugar en la carretera. Ellos nunca supieron dónde estaba. Porque es un tema de psicosis y además es un tema de autoprotección también. Porque también los pones en riesgo a tus compañeros. Sí, y te pones aunque no quiera uno, vaya, evidentemente que al haber una relación y una relación por los mismos ideales, pues de alguna manera, pues igual te marcan idéntico, ¿no? Las formas de comunicarnos, Sí, o sea, de poder yo avisar que estaba bien, lo tuve que hacer por terciados o a terciadas personas. ¿no? Tener que ir a decirle O sea, nosotros a tu señora madre, pudieran oiga avisar Luis, está bien. Si está bien, hijo, va a mano. ser, o sea, Sí. todo ese tipo de cosas son temas que uno tiene que aprender a lidiar, que yo no sabía hacer eso. O sea, lo aprendí ahí, lo supe hacer ahí el mismo día. O sea, yo lo mencioné en el artículo, o sea, tú no sabes en qué momento te vas a ir. Yo acababa de regresar de trabajar, acababa de terminar de comer, estaba con mi pantalón de vestir de traje, mi camisa de traje, pues obviamente pues, incómodo, y ya. Y así, con esa ropa, me fui y estuve 3-4 días así. Y es un tema de cuando no sabes a dónde llegar, cuando no sabes, pues sales sin celulares, evidentemente para que no te rastreen, sales sin dinero, no puedes utilizar tarjetas. Si tienes el dinero, el poquito dinero en efectivo, si tenías 50 pesos, con eso te vas. Si tienes 1,000 pesos, con eso te vas. O sea, ha habido gente que ha dejado el plato de sopa así, o sea, todo apagado a lo mejor, y se han ido, no solamente el defensor o la defensora, el periodista o la periodista, con sus hijos. Y se han ido, y como no tiene nadie en esa casa, se han ido y tiene 10 años esa casa con la cuchara exactamente en donde la dejó hace 10 años, y la sopa, y esto, y el otro. Eso A ver, es... 7 años después, fue 2015, 7 años después, ¿qué ha pasado? No lo superas, no superas esto, ¿por qué? Porque sigues sin tener la contención psicológica, porque no hay psicólogas o psicólogos en México bueno, a lo mejor hoy ya lo hay, pero todavía en el 2015 no había especialistas que te ayudaran al retorno. Hay quienes te ayudan a la contención en el conflicto, en el tema, cuando estás ahí, que te mantienen enfocado, pero cuando regresas, cuando ya no hay peligro físico de que te maten o peligro de prisión, o sea, de que te desaparezcan. O sea, cuando ya no hay ese peligro, sino los daños o las afectaciones ya son otras, eso es lo más grave. Lo más delicado es eso. ¿Por qué? Porque estás solo, porque el mecanismo no te va a ayudar, porque las mismas organizaciones, y lo dijo Luis Cardona la semana pasada, también hay organizaciones que necesitan beneficiarios para justificar lo que les pagan las organizaciones internacionales, porque ese es el tema que se dedican. Y entonces no les interesa el defensor o el periodista, les interesa tener un beneficiario para justificar el dinero que están bajando de recursos internacionales. También hay organizaciones o defensores periodistas que realmente están haciendo una labor formidable, pero no todos. ¿Cómo cuáles? Yo creo que Serapaz es una, que sí está haciendo un trabajo de veras, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, esta comisión también de Derechos Humanos y Democracia, es que no me acuerdo de todos los nombres, pero sí hay varias que sí están realizando trabajo serio. En el tema de periodismo no me atrevería a mencionar alguna porque no tengo claro, y los mismos periodistas nos dicen, es que X hace esto, X hace, entonces ahí yo no tengo claro. Yo puedo hablar por las que sí hacen algo. Claro. Centro Pro, por ejemplo, también está haciendo cosas, o realmente están procurando hacer temas. O sea, estas organizaciones grandes y defensores también de a de veras que están haciendo la ayuda, ¿no? Y casas de protección, casas de seguridad, de resguardo también están funcionando. Pero hablando del propio mecanismo y de los mismos defensores y periodistas, el problema es el retorno, es gravísimo. A ver, ya tengo 7 años que yo regresé y sigo sin poderme recuperar, o sea, patrimonialmente yo sigo sin tener despacho, o sea,
sigo sin tener el despacho, perdí propiedades, o sea, yo perdí todo materialmente y no puedo construir porque desde el 2015 a la fecha ha habido constantemente, de los medios tradicionales, ha habido un ataque constante y sistemático de mi actividad. Primero, que era ratero. Segundo, que era esto. Ahora, en el 2018, ya con el gobierno de Barbosa y dirigidos por parte de estas gentes, ahora es acosador y hostigamiento. Y entonces, no te dejan. Y como a mí, se lo han hecho a defensores y periodistas en todo el país. Entonces, del morenovallismo pasó a la persecución barbosista. Sí, porque además, pues uno, habrá que ver quiénes son los que están en el gabinete de Barbosa. Quien quedó en mi lugar, simplemente la persona que está en mi lugar, ¿Quién está? Está Raquel Medel, era la secretaria particular, o secretaria privada, o secretaria personal, del primo de Rafael Moreno Valle, el que era diputado local, Moreno Valle también. López. Moreno Valle Buitrón. Buitrón, o sea, y además también uno ve en el funeral de Marta Erika, ese evento que hicieron, sí. ve uno como esta muchacha Raquel Medel está agarrando de la mano a la mamá de Marta Erika en el funeral. Ella es la que quedó en mi lugar. Fíjese, entonces esto rapidísimo, Luis, a las declaraciones ayer de hoy de Luis Miguel Jerónimo Barbosa, que le achaca a Ignacio Mier Velasco que él es panista, cuando el panista, y lo hemos documentado, lo hemos escrito, él del brazo de Moreno Valle hizo la alianza en 2010 para que el PRD fuera en la campaña parte de la alianza. Con el PAN, primera vez del PRD que va en alianza con el PAN en 2010. Pero además, y además Barbosa fue el cacique del PRD durante 15 años. Pero además, pero además desde el Senado Barbosa le bajó mucho dinero en recursos extraordinarios al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Y están las gráficas, las imágenes, cuando él ya va en su silla de ruedas, Barbosa, senador, a una gira de Tehuacán, y lo lleva a Rafael Moreno a Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Entonces, ¿con qué cachazón sale a decir esto? Pero eso a lo mejor él lo pudiera llegar a justificar, ¿no? O sea, él pudiera decir, es que eso fue y tuvimos un conflicto y nos peleamos, etc. Pero a ver, eso fue después. Pero veamos hoy en la administración del gobernador Barbosa, veamos quiénes son, quiénes están en el gabinete, ¿no? O sea, ¿quiénes están en el gabinete? O sea, a ver, él podrá justificar todo eso, otros tiempos, lo quiera. A ver, hablemos del presente, hablemos del presente, porque el presente no se puede justificar. Claro. El presente es injustificable. ¿Quién está de presidente del Tribunal Superior de Justicia? Un galista. ¿Quién está? Héctor Sánchez. ¿Quién es la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado? Se llama Mónica Silva. Claro, su esposa o pareja de Héctor Sánchez. Y además fue la del Instituto Poblano de las Mujeres en la época de Gali. ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el fiscal? Lo trajo Moreno Valle y se lo puso a Gali. Cada uno Claro. ¿Quién es la secretaria de Gobernación? ¿Quién es? O sea, para donde voltees, va a haber siempre alguien vinculado a Rafael como Moreno Valle. El Ejecutivo del Estado acusa a Ignacio Mier que él es panista cuando sabemos que no hay una liga, o que al menos Ignacio Mier no trabajó en un gobierno panista. Pero además el tema es la lógica en la que se está gobernando en Puebla. O sea, la lógica no es desde un pensamiento de izquierda, no es desde un pensamiento de centro izquierda, por lo menos no es ese pensamiento, viéndolo desde lo más general hasta las acciones concretas que pudiera estar realizando el gobierno del Estado, no es desde un pensamiento de izquierda como él menciona hacerlo, ¿no? Si es un gobernador de izquierda, tendría que estar gobernando desde la visión de izquierda. ¿Dónde están los derechos humanos en el gobierno de Barbosa? ¿Dónde está el mecanismo de protección? Que esa es la otra. Nosotros nos esforzamos en levantar el esquema del mecanismo de protección estatal, local. Y lo que hoy surge es, el mecanismo se volvió solamente de periodistas y se está ignorando a los defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los consejeros ciudadanos son puros periodistas y no hay defensores. Mi querido Luis,
muy interesante la historia y luego vivida en carne propia, Peor. muy fuerte. Dice Héctor Orduña, saludos cordiales a mis amigos de Foro 21, Gerardo Pérez y Luis Soriano. Un gusto saludarlos en el evento del próximo gobernador Ignacio Mier. Aún a pesar de Casa Aguayo, gobernador no pone gobernador. Claro. Silvia Elena del Valle, saludos Luis Soriano. Manuel Centeno, muy buen programa, éxitos para todos. César Ángel, buenas noches a todos en Realidades y Opiniones. Andreas Striagel pregunta, ¿saben si hay algún país en que exista un mecanismo de protección a periodistas en que funcione correctamente para que no termine siendo algo más similar a un castigo para ellos? Sí existe el mecanismo en Brasil. El problema no es que estructuralmente estés destruyendo, es que con el afán de proteger, terminan destruyendo. Claro. O sea, es como el papá o la mamá que no deja La mover sobreprotección que al el hijo hijo para muere, o la hija. y eso motiva una ¿Pero en qué violación, país una sí destrucción. funciona? Brasil tiene un mecanismo que más o menos ha ido caminando, pero obviamente hoy con Bolsonaro se ha caído el mecanismo. Es que el problema es ese. Es una institución pública que depende mucho de quién esté gobernando. Cuando era Lula, con Lula sí funcionaba. El otro mes regresa, bueno, en octubre, que son los comicios. Más o menos iba funcionando porque también estaba estructurándose y pues iba en camino. Llegó Bolsonaro y se le dio en la torre. De hecho, a mí me tocó entrevistar a Ulises, que era como parte también de como consejero ciudadano, como me tocó ser a mí, el de Brasil, y vamos a buscar también entrevistar otra vez para que hablemos de ese mecanismo de Brasil, ¿no? Y podemos platicar. Pero sí ha habido, en Latinoamérica hay mecanismos que hay, bien, funcionan, no funcionan, eso depende mucho de quién gobierna. Gracias, Luis. Luego. Como siempre, Gracias. muchas gracias. Gracias. Y no me vuelvas a mandar los stickers ¡Ah! que me mandaste, ¿eh? Les enseñaría, Gracias, pero es que creo que no sabía exactamente lo que estaba. No, yo creo que el tema es que no identifica bien ese sticker. No se lo mandes tú porque... Sí. No, ya me dijo de todo. Gracias. Pásela bien. Nos vemos y nos escuchamos mañana, mitad de semana. Miércoles. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.